derecho al trabajo es un derecho fundamental. ¿Qué quiere decir esto? Es un derecho que está reseñado, establecido, indicado y en este caso inclusive detallado en buena medida en el texto fundamental de nuestra sociedad, es decir, en la Constitución de la República. Se considera un derecho fundamental porque las partes han entendido que ese derecho es básico y fundacionalmente cuando se establecen las bases de nuestra sociedad a través del texto constitucional, a través del pacto social que recoge la Constitución, se dice que el derecho del trabajo es de naturaleza fundamental o constitucional según quiera verse. De esta manera, la propia Constitución establece una regulación, como hemos dicho, bastante detallada. Por su parte, en el artículo 86 de la Constitución de la República se establece o se mencionan bases fundamentales del derecho del trabajo. Se dice pues que toda persona tiene el derecho a la seguridad social como un servicio público no lucrativo. La seguridad social es un correlativo del trabajo. Cuando yo trabajo, ingreso al sistema de seguridad social que otorga en muchos casos el Estado, en otros casos de algunas legislaciones, pues está tercerizado a particulares, pero es una garantía que el Estado tiene. Muchos habremos oído de la seguridad social en nuestro país y en países de otros órdenes, de otras dimensiones, en los cuales la seguridad social garantiza perfectamente la atención de salud, la atención de la vejez. Todos tenemos noción por cuenta propia o nuestros familiares o personas allegadas que disfrutan de una pensión que les permite, en muchos de los casos o en teoría, les debería permitir gozar de algunos beneficios al retiro o ya cuando ha llegado a la tercera edad o al momento de no trabajar. Entonces la seguridad social es un elemento fundamental que prevé la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que como hemos dicho, esa seguridad social es un correlativo del derecho del trabajo y realza la importancia del elemento o del factor social trabajo. Así que esa previsión constitucional nos permite analizar cuál es la dimensión exacta del derecho al trabajo. Revisemos adicionalmente lo que establece el artículo 87 de nuestro texto fundamental. Veamos. Toda persona tiene derecho al trabajo y el deber de trabajar. El Estado garantizará la adopción de las medidas necesarias a los fines de que toda persona pueda obtener ocupación productiva, que le proporcione una existencia digna y decorosa, y le garantice el pleno ejercicio de este derecho. Es fin del Estado fomentar el empleo. La ley adoptará las medidas tendentes a garantizar el ejercicio de los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras no dependientes. La libertad de trabajo no será sometida a otras restricciones que las que establezca la ley. Todo patrono o patrona garantizará a sus trabajadores y trabajadoras condiciones de seguridad, higiene y ambiente de trabajo adecuados. El Estado adoptará las medidas y creará instituciones que permitan el control y la promoción de estas condiciones. Este artículo 87 del texto fundamental establece algunos elementos fundamentales. Toda persona tiene derecho y tiene el deber a trabajar. El derecho, si de alguna manera, dadas las condiciones, se me conculca la posibilidad a mí de ingresar a un determinado puesto de trabajo, dadas las condiciones específicas, yo tengo la posibilidad de ejercer inclusive un amparo constitucional para garantizar el derecho al trabajo y adicionalmente se establece una carga social que cada individuo pues debe trabajar. Adicionalmente se señala que toda persona debe tener una ocupación productiva que le proporcione al sujeto una actividad o una existencia digna y decorosa. De esta manera, nuestra Constitución recoge un elemento social, una relación social del hecho social trabajo que le permite al sujeto o que le impone o le señala al sujeto que hay que trabajar, que se debe trabajar para de alguna manera producir en beneficio de la sociedad. Adicionalmente, la propia Constitución establece algo muy importante y es que se garantiza a los trabajadores no dependientes el ejercicio de los derechos laborales. El trabajo implica el trabajo en los términos que nosotros los estamos estudiando dentro de nuestro proceso productivo supone un elemento de ajenidad, es decir, que el trabajador presta su servicio
para, en alguna medida, favorecer a un tercer sujeto que es el empleador, a un sujeto distinto a él. Pero nuestra Constitución establece también el trabajo autónomo o por cuenta propia y le otorga a ese trabajador independiente o por cuenta propia algunos elementos que resultan favorables para su desempeño. Es decir, se cataloga como un trabajador y fundamentalmente se le da acceso a la seguridad social. Por otra parte, la disposición que acabamos de revisar establece la libertad de trabajo y señala que las restricciones al ejercicio constitucional, al derecho al trabajo, solamente podrá estar limitada por la ley. De esta manera, por ejemplo, una proscripción que existe, una prohibición que existe del trabajo, se trata pues del trabajo de niños. Entonces la ley establece un límite de edad por debajo del cual no está permitido legalmente el trabajo de los niños. Entonces ahí conseguimos que las limitaciones al derecho constitucional al trabajo tienen que estar establecidas de manera expresa en la ley. Y adicionalmente, esta misma norma nos indica que el empleador está obligado a garantizar a los trabajadores el desempeño de sus labores en condiciones de seguridad y de higiene y de ambiente totalmente adecuados, todo lo cual es regulado en nuestro ordenamiento jurídico por la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo, LOPSIMAT. Pero la propia Constitución establece, digamos, la carga o el derecho que tienen los trabajadores, la carga para el empleador o el derecho que tienen los trabajadores a prestar su servicio en condiciones que no afecten su salud y que no afecten de ninguna manera su seguridad. Por su parte, el artículo 88 de nuestro texto fundamental establece la igualdad y la equidad entre hombres y mujeres en el ejercicio del derecho al trabajo. Es decir, históricamente, a través del avance o el progreso de la humanidad, el trabajo de mujeres ha sido de alguna manera, digamos, no catalogado de manera adecuada respecto del trabajo de los hombres. Es decir, históricamente se ha conseguido que hay ciertas actividades en las cuales es preponderante el trabajo del sexo masculino, igualmente los salarios, y nuestra Constitución, para establecer un freno o un contrapeso a esa situación, establece una especie de reconocimiento a esa igualdad y a esa equidad. Entonces, dadas ciertas condiciones, si se presentara una disputa de una dama respecto de un caballero o a la inversa, por la violación de este principio, de alguna forma se podría intentar o rescatar judicialmente esa situación, tratando de equilibrar el contrapeso o la desproporción que existe entre ambos sexos. Adicionalmente, un elemento muy importante de la disposición que estamos estudiando del artículo 88 de la Constitución es que el Estado reconoce el trabajo del hogar como una actividad económica que crea valor y produce riqueza, bienestar. Y expresamente señala la norma que las amas de casa tienen derecho a la seguridad social. En este caso, el trabajo de femenino, tradicionalmente femenino, históricamente femenino, pues puede que la realidad diste de la situación, pero estamos hablando en términos netamente académicos y por tanto con una cuota importante de base teórica, aunque con una inclinación al ejercicio práctico, pues señala que las damas que se ocupa a los denominados oficios del hogar, que se llamaban en un momento anterior, agregan valor a la sociedad indiscutible, lo cual es por supuesto indiscutible, y son catalogadas como trabajadores. Por supuesto, no hay un patrono o un empleador identificado en este caso, pero al darle categoría social de forma expresa, se reconoce la posibilidad de que la trabajadora, o en este caso, las amas de casa, como se le llama tradicionalmente y como el propio texto constitucional lo reconoce, se afilien a la seguridad social, es decir, puedan cotizar a la seguridad social como una especie de trabajador independiente y tener derecho en la postrimería de su vida a una pensión de vejez o a ampararse en términos generales en la seguridad social. Esta norma del artículo 88 es entonces de especial importancia y veamos o identifiquemos que el texto constitucional tiene un detalle importante de los derechos laborales. Esto hay que tenerlo en cuenta, hay que destacarlo porque hay una explicación bastante detallada. Por supuesto, la ley es mucho más extensa, pero en la Constitución hay un tramo, hay un trecho, hay una cantidad de información importante relativa al derecho al trabajo. Esto para tener en cuenta la dimensión de la rama del derecho que estamos estudiando en este momento.